Hola a todos, yo soy Francisco Javier García y esto es Tijuana Experience Podcast. El podcast donde tengo conversaciones con mis invitados y conocemos sus inicios, anécdotas, ideas, tropiezos, propuestas y proyectos que se llevan a cabo y nutren a la ciudad de Tijuana. Únete a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience Podcast. Tijuana Experience de Podcast apoyando el comercio local. ¿Ya conocen el Madero Tasty Room? El Madero Tasty Room cuenta con una de las mejores selecciones de cerveza artesanales de la Baja. Está ubicado en la avenida Jalisco en el 2480, ahí en La Cacho. Tiene como promoción ahorita el llenado de growlers y envasados de 6 en adelante con un 10% de descuento. Chequenlo en sus redes sociales, Facebook e Instagram. Madero Tasting Room. Los invitamos a Lúdica Artesanal Cervecería, ubicada en la avenida López Lucio 4775 en La Mesa, cerca del Mercado de Todos, con un horario de miércoles a sábado de 2 a 8. También chequen su página de internet, ludica.mx. Vámonos a nuestro siguiente episodio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, Alex, por aceptar esta invitación al podcast Tijuana Experience de Podcast. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias a ti, un honor de estar aquí con ustedes y contigo, pues gran proyecto, qué padre que estás sacando esto para que la gente conozca los diferentes puntos de vista de las disciplinas o también de cómo aplica la ciudad, y también para que conozcan a ciertos gentes que están haciendo, que tienen mucho talento. Tijuana está llenísimo de talento y hacía falta algo como lo que estás haciendo. Pues qué bueno que nos dimos un tiempito y como lo dices, personajes, arquitectos, pues tú eres uno de ellos, así es que muchísimas gracias una vez más por aceptar la invitación. Va a haber gente que te conoce, Alejandro, va a haber otra gente que no te conoce. Danos una pequeña introducción de quién es Alejandro Santander. Soy principal de Estudios Santander, nos dedicamos a usar la arquitectura de una manera convencional, pero también una arquitectura de investigación, y que esa investigación incluye el entender las condiciones contemporáneas en la realidad que fue construida y poder de ahí empezarnos a imaginar posibilidades de futuros. Y dentro de eso pues implica estrategias, implica asesorías, implica arquitectura convencional, cuando digo convencional que es un edificio, ¿no? Y también soy director de TIOC, que es un think tank que empezamos hace unos 3-4 años, y el think tank se dedica a la investigación de temas de la computación y cómo se relacionan estas tecnologías con arquitectura y también con posibilidades de mundos por venir. Es un poquito diferente de Estudios Santander porque Estudios Santander las aplicamos esas ideas directamente a los proyectos, y en TIOC es meramente investigación, que sí hay cosas que se producen. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo una aplicación, y básicamente eso es algo que yo veo que investigador independiente, y también estoy escribiendo un libro en este momento. Perfecto, ahorita nos hablas un poquito más de eso. Alejandro, ¿cómo nace ese interés por la arquitectura? ¿De dónde? Pues es muy chistoso porque tuve la fortuna
de cómo se empezaron a estructurar los pensamientos. Mi padre, cuando en el 82 hubo una crisis tremenda en México, nos fuimos del país y y tuve la fortuna que nos fuimos básicamente un año a viajar por toda Europa. Yo me salté el sexto grado de la primaria. Pensé que que me iban a hacer repetir, no repetirlo, creo que me iban a decir, bueno, pues no hiciste sexto, hazlo, ¿no? Pero no, cuando regresé que ya regresamos a Estados Unidos, ¿no? Veníamos de México, pero nos fuimos a Estados Unidos. Eh, no me hicieron las pruebas y todo y entré directamente a la secundaria. Pero sí fue muy interesante porque ahí siempre empezaron a nacer estas cosas de estructuras, ¿no? De estructuras de escuela, cómo debe ser tu vida, y a esa edad el empezar a ver cómo viven otras personas y empezar como esponja a ver todas las arquitecturas que hay, y góticas y modernas y, o vernacular, no, tú ya sabes, ¿no? En esos viajes de Europa es una riqueza, y obvio, lamentablemente que fue a Europa nada más, ¿no? Obvio que hay mucho más por todas partes del mundo, pero en el caso específico fue en la Catedral de Barcelona, que no sé qué pasó, mi padre tenía una junta o algo así, y me dijo que si me podía quedar. Sabía que estaba atraído, ¿no? a los edificios, y me quedé ahí sentado admirando la iglesia de Santa Cruz, y en ese momento sentía una emoción impresionante, ¿no? Y ahí en ese momento tenía 11, 12 años, es cuando quise ser arquitecto, y yo tengo que dedicarme a esto. Y no fue necesariamente el edificio, y tampoco fue una experiencia fenomenológica, fue como una intuición muy fuerte, ¿no? Sí, hablas de esos viajes, yo también tuve una oportunidad también, y muy parecido en esa ciudad, centro gótico o barrio gótico, y sí, toda la arquitectura de Barcelona, pues está hablando de otro lenguaje, esa ciudad, nada más del hecho de estar ahí ya estás hablando de otras arquitecturas, como lo mencionaste. Alejandro, cuando entras a la escuela de arquitectura, ¿cómo es tu experiencia? ¿Dónde estudias? Bueno, pues en San Diego, ¿no? Lo interesante de eso, de la escuela, es que empiezan a educar, vamos a decirlo, o a programar. Y siempre fue algo que me cuestioné, y, y siempre ahí empezó el roce fuerte, ¿no? Con las estructuras determinadas por alguienes, y no por esta idea. Foucault habla de esta idea de la disciplina, ¿no? De cómo somos disciplinados, y creo que es muy de acuerdo ahorita con lo que estamos pasando con esta catástrofe de la pandemia, el entender que esta educación, ¿no? Que viene básicamente de la revolución industrial, ¿no? El profesionalizar a lo que te dedicas. Antes de eso, pues, por ejemplo, los arquitectos aquí no se conocían como arquitectos, no sé si había la palabra, pero los góticos eran maestros, ¿no? Eran maestro constructor. Claro. Y este maestro constructor está súper interesante porque era un constructor de mundos, ¿no? Era un constructor de posibilidad, ¿no? En ese momento era la posibilidad de llegar a Dios, ¿no? A lo eterno, que es el más allá, lo de afuera, ¿no? Entonces esta idea de la arquitectura siempre me sonó un poquito banal, aunque muy compleja y llena de genios en todas partes, obvio, pero sí es necesario, pienso, ir a la escuela, pero hay que tener cautela también de lo que aprendes. Sí, no, definitivamente. Alejandro, adentrándonos un poquito, para ti, ¿qué es arquitectura? Pues esa es la pregunta que todos la eterna pregunta, ¿no? ¿De qué es arquitectura?
Realmente es muy buena pregunta, pero realmente la tengo en blanco. No, o sea, cuando digo que la tengo en blanco, prefiero tenerla como un espacio abierto a que pueda cambiar y pueda ser influenciada y pueda ser modelada y puede ser de repente ya no ser. Entonces, recientemente estábamos en una sesión con los chavos del think tank que tengo, eh, y empezó la conversación y alguien empezó y de repente se dio la pregunta de cuándo ocurre o cuándo es arquitectura, ¿no? Y ese momento y se me hace interesante el preguntarlo así, ¿no? Porque precisamente el libro que escribo es sobre el objeto. Estamos como este fetichismo al objeto que tiene muchísimas problemáticas que nosotros los arquitectos hemos construido, ¿no? Pero, pero esto de cuándo es como que desvanece el objeto y empezamos a entender las posibilidades ontológicas de la arquitectura. Sí, no, definitivamente sí. Me agrada ese espacio blanco porque muchas veces nos creemos jueces y atacamos, ¿no? Y pues cada quien tiene su diferente opinión, ¿no? Así es. Me agrada, me agrada. Sí, Dime. sobre las críticas que tal vez hay algunos amigos que me han, o colegas que incluso me han reclamado que por qué soy tan duro. Y no necesariamente es ahora que hablas de crítica, no es, hay diferentes tipos de crítica que creo que en la arquitectura se conocen. Hay una crítica a la persona, que esa no se vale, porque entonces ya es un ataque. Sí. O hay una crítica de la arquitectura, de las ideas, de los proyectos. Y esto sí se vale, porque cualquier arquitectura entra en un ámbito público. Cuando tú sacas un proyecto y tiene un impacto en cualquier porcentaje sobre una ecología, sobre una ciudad, sobre lo que sea, que no seas tú, entonces se vuelve público. Entonces hay derechos, ¿no? Hay derechos y tú tienes como arquitecto que cuidar también, tienes obligaciones. Y eso de ahí se empiezan las críticas de la continuación de varios sistemas contemporáneos que hacen los arquitectos sin querer, porque no se comprende que en sí se está prolongando un consumismo en lugar de una construcción de posibilidades para el humano. Y cuando hablo del consumismo no quiero decir que no vamos a consumir, ¿no? Podemos hablar de muchas economías alternas muy cerca del capitalismo que podrían ser mucho más interesantes, ¿no? para los humanos. No, definitivamente y qué bien que lo aclaras, ¿no? Porque sí te llegan hasta, hay veces a cuestionar, ¿no? Eres muy exigente, eres esto, eres lo otro, cuando no se dan cuenta que uno tiene otra perspectiva de la arquitectura, ¿no? O Sí. de lo que uno, de lo que uno ve, de lo que uno lee, no. Y sí es cierto, lo tomaste por un lado muy bien estructurado, porque un ataque a una persona es muy diferente a un trabajo, a una exposición, y uno está expuesto como arquitecto, como practicante de la arquitectura, está expuesto a eso, como lo explicaste perfectamente. En cualquier proyecto uno se da esa libertad, ¿no? Sí, es como si publicas un libro y porque lo publicaste nadie te va a comentar sobre tus ideas, pues estaría medio raro, ¿no? Lo publicas porque quieres que lo lean. Claro. Y la gente tiene opiniones y puede pensar, ¿no? Y está padre cuando te contestan y te dicen, esa es una crítica cuesta mucho trabajo hacerla. Una crítica requiere mucho conocimiento, requiere mucho análisis, requiere entender y ponerse en la cabeza del que hizo eso.
o el grupo, porque es grupo, nunca es una sola persona, y ver cómo tomaron las decisiones y de ahí empezar a... Y obvio, después de eso hay otras capas, que es el marco teórico, Sí. los aspectos más comunes, que son cómo se utilizan los espacios, el programa, que eso es de cajón, ¿no? Eso no es crítica, no te critica la ventilación o los espacios, o incluso para nuestra época, ¿no? Incluso como la estética de algo, eso ya no es crítica, eso es de cajón, eso es algo que es muy que normal, tiene, ¿no? Sí, que tiene que cumplir con eso, mínimo. Así es mínimo de lo mínimo, ¿no? Y de ahí entonces ya podemos empezar a hablar de la arquitectura cuando empezamos a hablar de las ideas y cuando hablamos de contexto no es el contexto de que veo la casa de al lado pintada blanca y veo la otra del otro lado pintada blanca, entonces la mía tiene que estar blanca, no. Vamos a hablar, el contexto es de todas las complejidades a veces invisibles, históricas, fuerzas económicas, historia, hasta el desarrollador, todo lo que está pasando en un contexto que no se limita a una cuadra, no se limita a una ciudad, sino ya es todo lo que llama Yuku una cosmotecnia. Definitivamente sí. Platícanos un poquito, para ti, ¿qué es teoría de la arquitectura? Pues buen punto, es como... Bueno, sí, es que esto es algo que bueno, gracias que estamos platicando de esto, porque la teoría la vemos como que está separada, ¿no? Uh-huh. Es una cosa que no, quizá ya en los libros, o ciertos arquitectos les gusta platicar de la teoría de la arquitectura. Cuando la teoría de la arquitectura son las ideas, claro, que de ahí empiezan a surgir posibilidades de metodologías, críticas, entendimientos, campo fértil para poder continuar, ¿sí? Los edificios solamente se manifiestan de todas las diferentes teorías. Y si tú nada más lees teorías sin tú mismo empezarte a construir tus ideas, entonces eso está muy grave, porque empiezas a copiar las ideas de otros. Pero imagínate ahora, si ni siquiera entiendes o tratas de hacer teoría de la arquitectura, entonces estás copiando lo que yo le llamo el fetichismo del objeto, y estás copiando una copia de una copia de una copia sin entender lo que estás haciendo. Y usualmente lo que estás haciendo es estás repitiendo el ciclo, un ciclo interesante que yo le llamo el mismo es un término para todo el sistema en el que nos encontramos, es un sistema económico, político, va mucho más allá del neoliberalismo, es toda una pseudo inteligencia pseudoautónoma que nosotros inventamos como humanos, verla como si el AI, la inteligencia artificial, estamos nosotros inventándola, o descubriéndola, dirían algunos. Del capitalismo podría decir lo mismo. Imagínate que eso también hicimos nosotros, este sistema, nosotros lo construimos, no nada más vino porque sí, lo construimos y lo implementamos, y mucho más el neoliberalismo fue diseñado por Hayek, hizo una sociedad que se llama Montpellier, y por base de muchísimos think tanks alrededor del mundo se tardó 40 años hasta que Reagan, hasta que Thatcher, hasta que Mitterrand implementaron sus ideas, y después obvio México Gortari, pero no fue al azar, esto fue todo planeado y diseñado. Entonces
parte de esto, cuando empieza la arquitectura a desligarse o a no entender, como se hacía en los periodos góticos, que la arquitectura era el conocer, ¿no? El conocer, no quiero decir que sea un todo, porque suena muy sencillo, pero el conocer todas las complejidades y todas las capas, lo mismo que algunas de nuestras razas, por ejemplo, las aztecas entendían eso, los indios nativos de Norteamérica entendían eso, ¿no? También en China se entendía, ya últimamente se está borrando todo eso. Entendían esta complejidad de existir, que la arquitectura fue, desde la revolución industrial, empezó a ser una herramienta para dislocarnos de eso, ¿no? de ese entendimiento que teníamos. Sí, perfecto. Alejandro, ¿cómo tú atacas un proyecto? Ya sea un concurso, ya sea una propuesta, ¿cómo lo atacas? ¿Cómo percibes esa idea? Pues nunca soy yo, ¿no? Sí me he pasado toda mi vida pensando en arquitectura desde que tengo 12 años. Es mi obsesión, pero hay un equipo, ¿no? Y siempre hay gente que se te pone en el camino, que te cuestiona o con la que platicas y creces. Entonces nunca viene de un solo lugar. Entonces, aquí voy a hablar en plural, siempre cuando nosotros vemos un proyecto, depende de qué proyecto, porque si es un proyecto de un cliente, pues hay que ser muy respetuoso al cliente, porque el cliente usualmente, siempre tiene un presupuesto limitado, tiene tiempos limitados y quiere algo, y el cliente no va a entender la complejidad de lo que son las ideas de la arquitectura. Es lo que algunos sí, y no estoy diciendo que, como yo cuando voy con un doctor y me va a operar, entiendo la idea que me va a operar y qué es lo que me va a hacer, pero si me lo empieza a hablar en su lenguaje y empieza a platicar todo lo que pasa en mi cuerpo exactamente con los términos que se hablan los doctores, no lo voy a entender. Claro. No voy a saber de qué está hablando, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que, con la obligación de poder comulgar y educarlos, no porque sean menos, no, nada más porque no han estudiado arquitectura, así como yo no he estudiado medicina. Yo no tengo la obligación, puedo si quiero estudiar un poco de medicina para entenderla, pero no tengo la obligación de estar hablando en esos términos, así como el cliente tampoco tiene entonces, la obligación. Tenemos que como arquitectos abrirnos para acercarnos a la realidad de los clientes. Pero ojo, lo que se hace en la arquitectura, y esto va a ser muy crítico de eso, no se educa al cliente, sino se hace lo que quiere el cliente, y como el cliente, y se aplana la arquitectura a lo que piensa el cliente. Es como ir con un doctor y decirle al doctor, no, pues doctor, yo quiero que me dé esta medicina, porque, oye, pero estás enfermo de esto. No, pero yo quiero esa medicina, ¿no? Sí. Alguien puede decir, bueno, pero es una casa, es un edificio, ¿no? Sí, bueno, vamos a decir que hay intensidades. En una casa, pues, básicamente, pues realmente en una casa sí se necesita un arquitecto si el cliente quiere que le gusta tu trabajo y le gusta la construcción que tú haces de ideas. No, es más la construcción de ideas que la estética, que cómo se ve la forma. Pero ya en un edificio que pasa de un volumen, por ejemplo un edificio multifamiliar, eso es una responsabilidad ética del desarrollador, de contratar a un arquitecto ético, porque en el momento que empiezas a construir estos espacios, vamos a decirlo, o estas, yo le digo archipiélagos. Hay un arquitecto que se llama Ungers, que en Berlín, después de la guerra, no sabían cómo planear la ciudad, porque la gente se estaba yendo de Berlín.
porque pues estaba cerrada, ¿no? Por Alemania comunista, y después y la ciudad de Berlín estaba dividida también, entonces mucha gente ya no quería vivir ahí y empezaron a salirse, y entonces Unger tuvo esta idea de los archipiélagos, ¿no? Empezar a diseñar archipiélagos para poder diseñar esas salidas. Entonces de ahí viene esta idea de archipiélagos, de islas de homogenización, que es lo que está pasando en Tijuana, que cuando llega un edificio que está diseñado con las ideologías del mismo, que es las ideologías del globalismo, las ideologías del neoliberalismo, las ideologías de las economías de extracción, como habla Saskia Saskin, empiezan a limar. Si tomamos algo tan valioso y con tanto potencial que es Tijuana, lo empiezan a limar para que pueda caber y pueda ser digerido y fácil de entender, fácil de consumir, y empiezan a todas estas posibilidades. Y no estoy hablando, no es identidad, no, para nada, es mucho más profundo de eso, es algo que se llama techniques, que habla Yukui, es como las realidades localizadas, ¿no? Por ejemplo, de Tijuana, y estas herramientas sirven para hacer todo lo mismo, ¿no? Y obvio, primero controlar y hacer como estas islas de homogenización. Si tú lo ves, casi todas son iguales. Si tú lo ves, todas promueven el mismo estilo de vida, que es muy macabro eso, porque te empiezan a... Y si tú lo ves, todo está dirigido y se vende por las imágenes que te seducen, ¿no? Como objetos de deseo, ¿no? Entonces es interesante cómo la arquitectura deja de ser arquitectura, te dejas de enfocar ya en la arquitectura. Los que no saben arquitectura dejan de ver arquitectura y ven el Ferrari, o ven la muchacha bonita, o ven a la familia perfecta, cosas que no existen en Tijuana. Lo ven anunciado y ven su vida perfecta, entonces les creas esa tensión y esa ansiedad. Es muy conocido esto, Freud lo investigó. Creas esta ansiedad de consumir eso que no puedes tener, ¿no? Entonces, y después claro que Starbucks lo manipula perfectamente bien, con estas, cuando te vas a comprar un café de 50, 60 pesos, 80 pesos ya casi, no es en sí que estás pagando el café, es de que tú en ese momento te sientes como clase media alta porque ya entras a un lugar y pudiste consumir ese café, ¿no? Es aspiracional, creo que algunos lugares le llaman así. Entonces estos lugares funcionan igual, pero cuando llegas a los edificios son nulos y son estériles, y todos son básicamente cambios muy pequeños, y empiezan a limar la riqueza, ¿no? de un lugar. Pero bueno, ya me extendí mucho. No, me gustó, porque me gustó más la parte donde dices construcción de ideas, que para mí eso es muy importante, ¿no? De dónde sale una idea para sacar tus ideas. ¿Qué lees, Alejandro? ¿Cuál fue uno de tus libros que te abre ese tipo de panoramas y ese tipo de ideas? Pues sí, lo de ideas está interesante, y o sea, Sullivan lo dijo, ¿no? Los edificios se van a ir, pero las ideas perduran. Sullivan siendo el mentor de Frank Lloyd Wright, ¿no? Sí. Entonces, pues es que hay muchísimos libros, como tú sabes, pues el primer libro fue uno que escribió Le Corbusier, que cuando estaba chiquito empecé a leerlo a los 17 años, ¿no? De Towards a New Architecture. Pero realmente lo que como son ideas, lo que me enfoco es leer mucho. No soy filósofo, pero en leer esas ideas que pueden ayudar a construir posibilidades para la arquitectura. Entonces sí me apoyo mucho en la filosofía. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Recursivity and Contingency, de Yukui, perdón, y habla de estos procesos de
del loop, ¿no? Que usa la inteligencia, pero también habla de la cosmología, habla de las técnicas, y habla de todo esto que estamos ahorita hablando de... Que por eso lo empecé a leer, porque mi investigación empieza a tratar de descubrir, sin ser no soy antropólogo tampoco, ni quiero serlo, pero hay que descubrir todas estas cosas, a descubrir ciertos fenómenos dentro de una ciudad que son invisibles o que son difíciles de detectar, que ayudan a construir ideas para la arquitectura, ¿no? Entonces, es más por ahí. Si están escuchando estudiantes, obvio que hay que leer los libros básicos de arquitectura, de todo, porque hay que saberse, para poder entender lo que es la arquitectura, hay que saberse toda la larga bibliografía que hay, pero también hay que leer afuera de la arquitectura, ¿no? Hay que leer de economía, y no nada más leerlo como que es algo que está fuera de la disciplina. No, eso necesita construir tus ideas para poder hacer los proyectos. Y esta idea errónea, esta falacia de que la arquitectura es de edificios, ¿no? Cuando muchos de los arquitectos más fuertes nunca han construido nada. Sí, no, apoyo esas ideas y esas cosas que estás diciendo, porque van totalmente a la par, van a la par de lo que uno o nosotros, me incluyo, vemos como es la arquitectura. No podemos decir que es un todo como lo mencionaste, pero sí tienes que saber, sí tienes que abrir ese panorama, ¿no? Platícanos, Alejandro, para ti, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos el hecho de pensar y hablar arquitectura como lo haces? Es padre pregunta porque sí, muchos de los intereses sí son muy míos. No estoy diciendo que sean originales ni nada, pero son muy míos, y por mucho tiempo como que me mantuve aislado. Claro. Por ejemplo, mi amigo René Peralta, lo conozco pues 20 y tantos años, ¿no? Teníamos buenas pláticas, pero siempre me mantuve como de todos los círculos de arquitectura, me mantuve aislado porque había algo que no me checaba, ¿no? Y que yo no quería seguir ese camino. Pero sabía que sí es arquitectura. Entonces el empezar a explorar, recuerdo una vez que fui a una crítica en Ibero hace 15 años, y les dije, ¿por qué no? Y empezaron a dar esta crítica de la arquitectura, de los proyectos, y bueno, pues dije, ok, es como se critica, ¿no? Y en mi crítica dije, bueno, ¿por qué no? Era crítica ya también, como estaba ahí el coordinador de la carrera, era también como hacer el pitch, ¿no? A ver si pegaba el ciclo. Y lo dije, pero no directamente a él, ¿por qué no una clase que se empiece a estudiar las ideas de la arquitectura y pueda acabar con algo, pero algo que no sea forma, que no sea un edificio, que exprese mucho más profundo lo que es la arquitectura, ¿no? O que investigue mucho más? No me acuerdo las palabras exactas, pero eso era. Y se quedaba este silencio medio raro, que a veces es medio incómodo, sí, como por 30 segundos, y ya, pues bueno, hablar. Eso es, ¿no? El tratar de hablar cosas que usualmente no son consideradas dentro de la disciplina cuando estás hablando de arquitectura, pero después hay gente que sí quiere hablarlas, y fíjate que ahora mucho más que antes, otra vez ya las encontré, pero es muy interesante porque se abre las posibilidades de lo que se puede hacer, incluso hasta los diseños se vuelven mucho más ricos, ¿no? Porque no vienen de una copia de una copia, sino es un proceso
de metodologías y de experimentos y ya no se vuelve tanto en el objeto bello, sino se vuelve en esta búsqueda de algo, ¿no? No, definitivamente por ahí va exactamente la pregunta. Ahora, cuando empezaste a hablar de ti, hablas de tu equipo, de tu firma, de tu estudio. Platícanos un poquito cuánto tiempo tiene ya el Estudio Santander, una especie de laboratorio. Yo también lo refiero así porque nombraste 2, 3 palabras de investigación y eso para mí es como una especie de laboratorio de ideas, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y claro que la arquitectura te entrena, ¿no? Y está padre eso. Hay que saber la diferencia cuando te entrenan para hacer algo, pero ya cuando te entrenaron es diferente a que te lavaron el cuerpo, ¿no? O te programaron a hacer exactamente algo como es debido, ¿no? Entonces, el mantenerse también en tu educación un poquito eh, distanciado con ciertas cosas que te enseñan, tomar todo lo que sea posible en el momento, pero después tú construir tus propias ideas, tus propios proyectos desde abajo, eh, es lo que es una oportunidad de la arquitectura. No muchas profesiones te dan esa oportunidad. Entonces, o disciplinas, porque hay muchos protocolos, ¿no? Obvio, y se puede haber confusión, pero arquitectura es construcción. No, es parte. La arquitectura sí entra, y obvio que esas son las técnicas para construir, pero eso no es construir, no es, alguien llega y hacer un edificio, no es hacer arquitectura. ¿Sí? Entonces, el momento en que empiezas bueno, perdón, sí, pues tenemos como 20 años más o menos, Okay. en esta búsqueda muy independiente, ¿no? Y, y con gente muy capaz, y con colaboraciones muy padres. Y por ejemplo, recuerdo a uno de la gente que trabaja en una oficina, que es Cristian Santini, que trabajó un buen rato conmigo y ahora él tiene una oficina muy padre. Se fue a su maestría SciArt y tiene una oficina que se llama Opera, en la que están haciendo proyectos interesantes en Los Ángeles y aquí en Tijuana. Y cuando trabajábamos, era más como estas discusiones continuamente, no era esta producción incesante de maquila, sino era pláticas de horas y horas y horas y discusiones, ¿no? Y es obvio que cuando había que trabajar y producir, pues tratábamos de hacer lo más rápido posible. Sí. Y con él estuvo muy padre porque ganamos el American Institute of Architects Award en San Diego, Okay. por una casa, la casa se llama Las Flores, y pues estuvo muy interesante porque empezó como que los premios no es para vanagloriarte o ayudarte, obvio que te ayuda con los clientes, pero es como que te da un recordatorio cuando estás haciendo algo, como que sí vale la pena lo que estás haciendo, echa para adelante, ¿no? Sigue con lo que estás haciendo, sabes que estás haciendo, ahí te va tantita agüita para que sepas que algo andas haciendo más o menos bien, ¿no? Entonces, para mí esos son los premios, ¿no? Y a veces son muy manipulados, o a veces hay muchos intereses, o el jurado es modernista, o es acá y te toca mala suerte. Entonces, tampoco hay que ponerle tanta peso a un premio, pero no, o sea, también es a los que se han sacado premios, como están escuchando, tampoco es cualquier cosa, esto se entiende, es muchísimo sacrificio y muchísimo trabajo y también de todo un equipo, no de una persona. No, comparto la opinión de los premios y de los concursos. Y es como dices, ¿no? Alguien está viendo lo que tu trabajo. Alguien le está poniendo esa atención a tu trabajo, lo está leyendo, lo está analizando y habla de tu esfuerzo.
Porque mucha gente dice, los concursos o los premios estos, ni para qué entro, ni para qué participo, ¿no? Y ahí está una apertura más a una crítica, ¿no? École, exactamente, eso también, que bueno, sí, porque, por ejemplo, están los premios, ¿no? Que es, usualmente es un proyecto que existe y lo presentas para que, para que sea premiado. Y, y aunque no salgas, aprendes muchísimo, ¿no? Aprendes muchísimo porque te empiezas a cuestionar y te obsesionas y quieres mejorar. Y a un concurso o un concurso de ideas abierta para hacer un proyecto desde cero es diferente. Ahí, ahí sí es muy complejo porque hay que estudiar jurado, qué es lo que quiere el cliente, que ni siquiera puedes hablar con él, y también entender cuáles son tus ideas, que ya has estado trabajando en ellas mucho tiempo y cómo las vas a desarrollar en ese proyecto. Y muchas veces te cuestionas, bueno, vamos a esforzarnos a ganar o vamos a trabajar para desarrollar nuestras ideas. Uh-huh. Porque a veces te das cuenta que el jurado no va muy de acuerdo con tus ideas si haces un poquito de investigación. Entonces sabes que tal vez tienes que hacer la competencia para ganar, ¿no? O para seguir adelante con tus ideas, que es yo pienso lo mejor, porque pues el ganar es muy difícil, es súper complicado. Pero es donde muchísimos arquitectos han salido de ganar con sus ideas muy propias, y donde han salido carreras impresionantes, ¿no? De esas competencias internacionales, con un proyecto que viene de esas investigaciones. Así surgió Zaha Hadid, Renzo Piano, en fin, ¿no? Incluso, que no, soy muy crítico de él, no digo que no tenga talento, pero incluso Pierre Ingels de Viv también salió de las competencias. Todos estos arquitectos internacionales usualmente salen de competencias. De competencias, ¿sí? Sí, pero lo planteaste y lo pusiste muy bien en el aspecto de analizar primero los jueces, qué tipo de crítica vas a percibir o cuáles son tus ideas y vas a tener que aterrizarlas todas, un conjunto, ¿no? Es ir enganchando tus legos para que lleguen al final de tu idea arquitectónica, ¿no? Sí, porque en sí podrías hacer, como en toda la vida, ¿no? Hacer una negociación. Exacto. Entre lo que se te está pidiendo y entre lo que, obvio que, y lo que debes de hacer, obvio que si tu ética no te permite hacer algo, pues puedes arriesgarte y proponer otra cosa, ¿no? Que hace muchos años lo hicimos para la Biblioteca de México, uh-huh. Que qué bueno que no habíamos ganado ni de chiste, pero qué bueno que no ganamos también, porque la Biblioteca de Vasconcelos es una obra maestra de Kalash. Sí. Yo creo mis top 10 del mundo. Pero nuestra propuesta, que la hice con Adán Gutiérrez, hace muchísimos años, pero bueno, era exactamente esa crítica de centralizar el conocimiento, una crítica política a la República, y por qué tendría que ser una biblioteca nacional, ¿no? ¿Por qué no tener miles de módulos alrededor de la República atados en Internet? Y lo que básicamente diseñamos fue estos módulos que podrían estar por toda la República para que todos tuvieran acceso al conocimiento de la biblioteca. Y en vez de la biblioteca como un edificio, pusimos una serie de placas con diferentes paisajes o plantas y eso, para que pudiera ser un espacio totalmente público, ¿no? Siguiendo un poquito la idea de México, ¿no? Desde que viene desde los aztecas y después el Zócalo y todo eso. Wow, no, suena interesante, ¿no? Porque sí he estado en el edificio de Kalash y sí, como lo dices, es una arquitectura muy bonita,
y no nada más bonita, es una arquitectura muy pensante, está Ujú. está todo de todo un día ese edificio, nada más verlo, y la Sí, combinación sí. de materiales que hizo también fue extraordinaria, ¿no? Em, Sí, no, es una obra maestra, es una obra maestra que cómo maneja los espacios y las tensiones y cómo enmarca el vacío y después construye de unos módulos hacia la estructura, ¿no? Y esos módulos sirven para los libros, entonces, sí, y aparte la distribución, o sea, y es la arquitectura que empieza a crear estas dislocaciones que hablamos, ¿no? Por decir, a ese edificio se le llamaría un quiebre, una bifurcación, una posibilidad de nuevos mundos de arquitectura por venir, porque no continúa las lógicas en las que estamos, sino las quiebra, ¿no? sí, Las bifurca, hacen glitch en el sistema. sí. Me imagino que este tipo de investigaciones que haces desarrollas en tu estudio te lleva también a esas ganas de experimentar como un maestro, como un académico. Platícanos un poco de tu experiencia y sobre todo de tus, pues hasta cierto punto, tus métodos de investigación, cómo los traspasas a quererlos pues inculcar a las demás generaciones. Sí, pues fíjate, esta idea de no arquitectura algo más que, ¿no? Que el objeto, y cuestionar de dónde viene el objeto, eh, con los arquitectos también que son de aquí, de la región, mis amigos, ¿no? Con Aaron Gutiérrez y con, estaba René también, empezamos, cuando estábamos chavos, 19, 20, empezamos una revista de arquitectura, yo era el coeditor, algo así, no me acuerdo. Pero escribí un artículo que puede sonar muy romántico, inocente ahora, ¿no? Pero preguntaba, ¿tiene alma la arquitectura? Y no era precisamente porque tuviese un alma, sino era esta necesidad de, de quitar al humano, a lo físico, de desvanecer la forma. Y por eso, y desde ahí, ¿no? Empecé y entrevistamos a un montón de gente, a Carlos Fuentes, un montón de gente Wow. que que nos platicó de su opinión sobre eso, ¿no? Y, y desde ahí empieza esta idea de pensar, obvio, era desde antes, pero ya muy clavado, y de criticar las estructuras eh, de las escuelas contemporáneas. Entonces, hace unos años, aunque las escuelas tienen mucho beneficio y no hay que no ir, ¿no? Totalmente, es muy difícil no estudiar solo. Entonces, una colaboración, me invitaron a mí después de que tuvimos una plática en Calax, un amigo que se llama Krachu me contactó para invitarme a la Bienal de Malasia. Okay. Y en esa ocasión empezó esta idea, porque esa Bienal se necesitaba hacer con estudiantes. La Ibero ya me había invitado a dar clases y habíamos desarrollado algunas clases de lo que estábamos hablando hace rato, de que no necesariamente llegas a un objeto. Claro. Entonces, y Suri, que es la coordinadora de Ibero, muy visionaria y que está cambiando totalmente hacia buenos caminos en la escuela, pues abrió las puertas y empezamos a ver cómo podríamos a construir esto para dar clases, ¿no? De una manera de que no se acabara en un edificio, algo que ya Denise está haciendo de una manera un poquito diferente, pero con gran maestría, eh, y, muy proyectos muy interesantes que desarrollan los estudiantes dentro de la Escuela de Arquitectura de Ibero, que no acaban necesariamente con edificios, sino con cosas mucho más valiosas y que tienen más agencia
dentro de las condiciones tan problemáticas que es el cambio climático, como es ahora lo de, bueno, eso no lo han investigado, creo que lo van a investigar llegando en ese semestre, con esta catástrofe de COVID y todo eso, pero entonces empieza con el think tank, ¿no? En ese momento, y empezamos a investigar todas estas cosas de la posibilidad de una arquitectura y qué podría ser esa arquitectura que no es nada nuevo. Hay muchos arquitectos que lo han hecho sin hacer edificios, ¿no? Y con pura investigación. Y no sé si tomar el tema ahorita, porque por eso estoy como medio dudoso, porque es un tema largo lo del think tank y el trabajo que se hizo y se presentó en la Bienal de Venecia, que básicamente es un sistema de negociaciones temporales basada en compromisos para la revisión de lo que es las ciudades. Perfecto, perfecto. No, eso lo del think tank vamos a hablar y yo sé que ahí nos podemos extender mucho, pero vamos a ver cómo lo aterrizamos. El otro día, obviamente te sigo en tus redes sociales y el otro día mencionaste un arquitecto que yo también admiro mucho, Enric Miralles. ¿Qué otra influencia o qué otro tipo de arquitectura te gusta observar? Pues fíjate que siempre me han interesado estos arquitectos que piensan, ¿no? Desde los griegos, ¿no? Sus ideas no eran, siempre están construyendo esta idea de la proporción. También Palladio, Piranesi, por ejemplo, obvio que Gaudí, una influencia súper fuerte, Gaudí, que en su tiempo era único. O sea, Gaudí, es interesantísimo que Gaudí estaba haciendo lo que su arquitectura en un momento cuando ya estábamos ya estaba el modernismo, ya era, bueno, no era aceptado, pero era lo que deberías de hacer, ¿no? Estaban los modernistas y los que no eran modernistas, y los que no eran modernistas eran retrógradas, eran casi criminales, ¿no? Entonces incluso hay un libro que se dice más o menos de Ruskin, ¿no? Del pecado de la decoración, ¿no? Pero entonces Gaudí en su momento dijo, no, yo voy a hacer estas cosas, y tampoco es una arquitectura que era una continuación de lo que se estaba haciendo, es una arquitectura única. Y por eso está respetado. Es un arquitecto que se salió de las convenciones, ¿no? y pudo escuchar. Hay otros, ¿no? Pero yo creo que es dado por el contexto histórico, cultural en el que vivía, le fue muy difícil por eso hacer tantos proyectos, porque era una visión muy única. Y él me inspiró mucho, ¿no? También en ese tiempo que viví de niño en Barcelona. Por ejemplo, otro genio, Claudio Testa, el Banco de Londres en Argentina. Está Carlos Carpa, está Price con su Found Fathers, Kirchner con Endless House, obvio que Buckminster Fuller, que es considerado el padre del diseño especulativo. Está, pues más reciente, Stephen Hall, no tanto por su fenomenología, sino por su manera de llevar la arquitectura y mantenerse fiel a un arquitecto pensante, aunque tiene tanto trabajo. Eso es súper complicado, ¿no? Sí. Obvio que arquitectos un poquito más oscuros como Rocher, que hace unas cosas, unas mezclas loquísimas de teorías. Obvio todavía sigue vivo, ¿no? En aspectos computacionales. Y pues de los recientes y que todavía vivos, y hablo con él, Carl Chu, para mí es
podríamos decir que medio Gaudí de nuestra época. Es un visionario, es un renegado, o sea, es un renegade, como dicen los gringos, es un solitario en ese aspecto, porque tiene una ética impresionante, impecable, y sus ideas son muy agudas, muy quirúrgicas, y aparte abren mundos enteros de posibilidad. Entonces, esos serían, yo creo, hay muchos, ¿no? Hay muchísimos, como tú sabes, se toma de aquí y de allá, pero igual se me escapó uno por ahí, pero recientemente de arquitectos son esos. Bueno, Sí. Carchu reciente, ¿no? Sí, y como dices, ¿no, Alejandro? Vas leyendo y vas descubriendo y vas esa constante investigación, ¿no? Sí. Y vas viendo que no hay una manera de hacer las cosas, hay miles, ¿no? Y incluso de ver la realidad como lo hacían los góticos. Los arquitectos góticos no construían con planos en sí o con algo, y el tiempo para ellos era relativo, o sea, era el tiempo de Dios. Entonces, tenía un arquitecto y pasaba otro, y no había esa autoría, ¿no? No era su edificio, era el edificio de Dios. Entonces, esas cosas son muy interesantes porque tampoco se trata de regresar a esos tiempos, porque evolucionamos como humanos, pero es interesante para las problemáticas en las que nos encontramos, esa idea del Star Architect, de empezarlas a desvanecer, porque el Star Architect promueve estos objetos, ¿no? Y crea esto que se llama, y no le voy a quitar nada de lo talentoso que es Frank Gehry, pero el efecto Bilbao, ¿no? De que este edificio súper llamativo, súper costoso, puede totalmente darle la vuelta a una ciudad y volver una capital del mundo. Pues sí, en los tiempos neoliberales, claro que sí, pero porque así funcionan las lógicas, pero creo que el COVID y Tijuana tiene muchas cosas interesantes, porque el COVID crudamente nos está, el que quiere ver, ¿no? Porque hay muchos que no quieren ver, crudamente nos está exponiendo, nos está delineando los límites, las fallas, lo problemático del neoliberalismo, ¿no? Sí. Y de la misma manera, ¿por qué digo que Tijuana? Porque Tijuana es una ciudad cruda, pero bellísima. Yo digo que lo bello de Tijuana no se puede ver. Es una ciudad con muchísimo potencial, con estructuras que están ilegibles, que podrían darnos pistas para estructuras postcapitalistas, para arquitecturas por venir. Hay mucho de donde poder sacar de Tijuana, ¿no? Y es una lástima, y volviendo a lo del INAH, ¿no? Es una lástima de ver todos estos edificios, y muchos de ellos promovidos por gente de Tijuana, que llegan a colonizar, ¿no? Sí. Llegan a colonizar con las ideologías a la riqueza de Tijuana y limarle todas esas posibilidades. Y mucho ojo, ¿no? Esto no se trata de hacer, no es de hacer nacionalismos o regionalismo, no se trata de eso. Se trata de entender la riqueza que existe, ¿no? Y de ahí que empiezan a emerger posibilidades, pero no llegar a aplanarlas con una homogeneidad para que todo sea igual y todo sea fácil de vender, que es básicamente, y de extraer, es así de rudo es como opera el neoliberalismo, ¿no? Sí, me ganaste esa pregunta, pero voy a pasar a la otra. Una vez que Alejandro o el Estudio Santander trabaja en un proyecto, ¿qué trata, qué busca plasmar? Qué padre pregunta, porque acabamos de hacer una plática en Digital Futures, que estuvo padre, que son arquitectos todo el mundo. Tuvimos la fortuna de que un amigo mío de Texas A&M me invitó, Gabriel Esquivel, y platicábamos esto, ¿no? Es esta la importancia de que no
no, el arquitecto sería continuación del arquitecto modernista que diseña. Algunos arquitectos dicen vamos a tirar líneas, voy a diseñar. Es una continuación de toda la soberbia, la continuación del arquitecto modernista Dios, ¿no? Y de ahí desplaza todo lo que existe, ¿no? Por querer crear, ¿no? Cuando crear pues es muy complicado, no, realmente no se crea nada. Entonces yo creo que el rol del arquitecto debe ser más sigiloso, más callado, más humilde, y debe de encontrarse y posicionarse en diferentes lugares estratégicos dentro de todo un sistema, ¿no? Y a veces tal vez no es totalmente un diseño que de una forma, a veces es nada más una continuación de algo. Estamos para un ejemplo, por ejemplo, un edificio, vamos a decir, un edificio, entonces, ¿cómo podríamos acercarnos a esas entidades, que es un término que se me asocia, que han sido desplazadas, ¿no? La arquitectura, yo le llamo que es un exoesqueleto, es uno de los términos que estoy desarrollando en mi libro. O sea, obvio que la palabra exoesqueleto ya existe, pero la arquitectura siempre ha funcionado como, desde que el humano se volvió agrario, tuvo la necesidad de construir el exoesqueleto para protegerse. Antes él llegaba a la realidad y habitaba esa realidad, se metía a las cuevas, se metía en un lugar para dormir, ¿no? No lo construía alrededor de él. Entonces, el momento que hubo la necesidad de quedarse en un solo lugar, empezó a construir su protección, ¿no? Y en esa protección se volvió este ciclo de que estos elementos que él construía, lo construían a él, ¿no? Y empezó a un tipo de autofagia interesante. Y se empezó a crecer esa realidad muy humana, ¿no? Y cada vez que se construía esta realidad, se empezaba a hacer más alienígena a todas las demás realidades, la realidad de los animales, la realidad de por ejemplo, el viento, del agua, y después empezamos cuando se vino la época de la iluminación, empezamos a entender que la ciencia, y empezamos a hacer experimentos con animales, de lo de Darwin y todo eso, ¿no? Y empezamos a entender el rol del humano, pero siempre el humano siempre tuvo y siempre se ha mantenido el rol del humano como el centro de la existencia del planeta, ¿no? Y ahora que estamos en el antropoceno, que es la era geológica, que ha construido el humano. ¿Por qué? Porque supuestamente estamos en el Holoceno, pero el humano ya tiene unos impactos fuertísimos sobre todo el planeta, que ya el aspecto físico, geológico del planeta está cambiando por los impactos del humano, entonces se le llama antropoceno. Empezamos a cuestionarnos todas estas cosas y empiezan las ideas poshumanistas, la crisis, empiezan por ejemplo las crisis que vino en 2008, empiezan estas especulaciones en la filosofía, no en la arquitectura, aunque en el 2008 Vittorio Aureli empieza a cuestionar la arquitectura contemporánea con Towards an Autonomous Architecture, buenísimo el libro, pero muy lejos de las ideas del realismo especulativo, y realmente los arquitectos no toman esas ideas. Creo que nosotros fuimos uno de los primeros oficinas en empezar a incorporar eso, aunque ya después ya empezaron a llegar muchos arquitectos y ahora ya hay muchos arquitectos, pero creo que todavía no se entiende, ¿no? Muchas de estas ideas. También hay un término que se llama, un movimiento dentro de la filosofía que se llama aceleracionismo, que también y habla, bueno, en la oficina tan siquiera para nosotros se trata de encontrar estas fisuras para poder acelerar posibilidades para mejores mundos. Entonces cuando estamos diseñando, se vuelve un tipo de sistema
metodologías y cómo podríamos nosotros como cada vez establecernos más y dejar que otras entidades colaboren con nosotros, ¿no? Y cómo pueden informar ese diseño de esas entidades y tratar de, obvio que el cliente pues quiere su casa, ¿no? Quiere un edificio, quiere vender, pero cómo podríamos empezar a entender que el humano no es el centro del planeta, y cómo podríamos empezar a quitar esas jerarquías con la arquitectura y empezar a los primeros pasos como puentes hacia nuevas arquitecturas y nuevos mundos. Y podríamos empezar a ver edificios que no parecen edificios, ¿no? Claro, si empezamos a ver el uso totalmente diferente de materiales, el uso de espacios incluso. Perfecto, una explicación muy detallada y teórica, me agradó mucho, Alejandro, para ti, ¿qué es vivir en esta frontera Tijuana-San Diego, San Diego-Tijuana? Pues cuando yo llegué chico para la prepa, pues llegamos a San Diego y conocí gente de Tijuana, pero inmediatamente mi padre tenía su consultorio de médico por una temporada en Tijuana, entonces cruzaba Tijuana cada rato, y yo siendo todavía pobre mexicano, pero ahí empezó mi educación transfronteriza, ¿no? De ser de Tijuana, ser de San Diego, y empecé a analizar muchas cosas, a veces hasta cruzar todos los días. Y se empezaron a notar estas cosas de cómo Yatar, cómo San Diego es una ciudad muy bella, pero es una ciudad que totalmente digerible, totalmente ya dentro de las lógicas de lo que le llamo el mismo. Y Tijuana no, Tijuana es como este lugar de exploración, de experimentos, de posibilidades. Y la línea esta, cuando la cruzas, soy afortunado de poderla cruzar, hay gente que no, eso lo entiendo, y no, desde ese privilegio, ¿no? que tengo una responsabilidad ética de usarlo para el bien, no solamente para mí. Y bueno, ¿qué posibilidades tiene esta ciudad, no? Y muchas de nuestras ciudades vienen influenciadas por las posibilidades que se encuentran en Tijuana. Entonces, esa idea de un laboratorio postcapitalista, pues en Tijuana hicimos un proyecto muy interesante que muy fuerte, porque la idea, sí, es un edificio de condominios, pero esa es la excusa, casi, ¿no? Sí. Pero la idea era ese tipo de interfase, ¿no? Este tipo de bifurcación, de fisura, en el momento que se encuentra Tijuana de colonización, de normalización, de que está siendo limado. Somos muy afortunados de que haya ganado tres premios, y fue publicado por Firebone como una de las mejores arquitecturas del 2018. Y todo vino de la necesidad de ver esta arquitectura como una interfase de posibilidades. Entonces el edificio es muy sobrio, y trata de explorar las islas o los archipiélagos, pero para crear unas pausas, ¿no? Y estas pausas, en lugar de ser pausas o en lugar de ser lugares para contener, es un lugar para poder tener el tiempo, para poder, aunque la arquitectura no puede ser todo, es obvio, ¿no? Pero son pausas de todas estas cosas que están ocurriendo, para poder pues pensar, básicamente. Helen Hester, desde el momento dijimos, ay, qué idea tan rara, pero Helen Hester va a dar una plática sobre cómo, precisamente, ¿no? Cómo lo que realmente necesitamos. Helen Hester es una filósofa, una teórica muy interesante, no de la arquitectura,
y es aceleracionista y va a dar una plática, creo que en una, sobre lo que se necesita es cómo construir el tiempo, ¿no? Para poder pensar. Entonces, este edificio es como, no es una intención fenomenológica de tener una experiencia, más bien es de entender que sepas que hay otras posibilidades, de ciudad, que hay otras posibilidades, incluso de cosas muy sencillas de densidad, que hay otras posibilidades de poder operar, ¿no? Con los límites que tienes, obvio. Me parece muy bien. Participamos, eres un participante muy activo en un grupo que René creó, Building Tijuana. ¿Qué te gusta de ese grupo? ¿Qué es lo que tú ves? Me gustó ahorita que dices que hay otras posibilidades de ver o de hacer arquitectura. ¿Qué ves tú en ese grupo que obviamente aportas mucho, eras uno de los constantes que daba la lectura dominical y ¿qué opinas de ese grupo? Pues está increíble, ¿no? Porque no hay un grupo en la región que te pueda hablar y que puedas dar tu opinión y que puedas decir, ¿no? Obvio que a veces se va por el lugar de postear y decir qué padre edificio tan alto, ¿no? Pero René ha hecho un trabajo muy bueno, también comentarios tuyos de varios arquitectos, de que empiezan a decir, bueno, a hacer que la gente piense, aunque no sean arquitectos, ¿no? Entonces, un aficionado a la arquitectura que empieza, aunque no es ningún lugar académico, muy profundo, pero es un lugar como que te vas a un bar y te tomas una cerveza y hablas de arquitectura. Y depende con quién estás hablando, depende hasta dónde llegas. Entonces, está padre, ¿no? Porque es como si yo me metiera a una página vuelvo a repetir, es que mi padre era doctor de médicos y estén abiertos a que yo escuche y que yo pregunte. Sí. Y cuando digo algo raro, que me puedan decir, oye, pues está raro, porque por esto, ¿no? Y sí, es un lugar único y valioso que se está construyendo conocimiento, y hay que mantenerlo y hay que seguirlo. A veces se puede, a veces no se puede escribir, pero también hay que ser muy preciso cuando hay un malentendimiento de lo que es la arquitectura o cuando hay una agresión contra la disciplina de parte de, por ejemplo, de empresarios o de otras, son empresarios que por su afán de hacer dinero utilizan al arquitecto como a Godínez, ¿no? Como Godínez que nada más se dedica a dibujar lo que ellos quieren para poder, y no entienden toda la complejidad que lleva, no nada más el edificio, en el aspecto técnico de construcción. Tal vez eso sí lo entienden porque se lo dicen, pero aparte de eso hay unas complejidades de ciudad, hay complejidades de pensamiento que no se están haciendo. Hay todo lo que va a dejar ese edificio y las problemáticas que va a dejar ese edificio, la realidad que están construyendo, ¿sí? Y la están construyendo hoy y mañana se van a quejar porque nada más es su edificio que ellos están extrayendo esa ganancia, pero dejan un problema atrás para toda la ciudad. Y no estoy hablando de tráfico, esas cosas, como hablamos hace rato, son de cajón. Claro. Estoy hablando de cosas mucho más profundas en aspecto de la construcción de una realidad de una ciudad. Y eso lo entiendes mucho. Que la gente piensa que las ciudades medievales fueron orgánicas y que de repente este cuate se le, él puso su casa y pues el otro lo puso acá, y esas escaleras se hicieron así. No, el plan de Siena nos enseña que había reglamentos muy fuertes para planear las ciudades medievales. No son tan orgánicas como pensamos. Pero también hay que hablar sobre la planeación urbana que se tiene, ¿no? Que está dislocada de una realidad en la que vivimos. Entonces también hay una necesidad
de revisar y de darle otros rumbos, no para planear. La manera que se planea a veces es que planeamos el presente, y cuando planeamos el presente, ya cuando se implementa ya es un pasado, sin entender lo que va a llegar a pasar, ¿no? O sin tener una visión o un proyecto de una ciudad que queremos. Así se han diseñado cuando se diseñan unas ciudades impresionantes con esa visión, ¿no? París, todos sabemos que París no se hizo nada más así de la nada. París fue diseñada. París, ciertas partes de París en 1700 y pico se parecían a Tijuana en ciertos lugares, ¿no? Y eso es muy interesante. No quiere decir que está mal. Hay mucho que aprender de eso. Pero no podemos tampoco decir, oye, pero queremos ser una gran ciudad y queremos ser como San Diego. Sí, bueno, quieres ser como San Diego, ¿por qué quieres ser como San Diego? ¿No? ¿Qué es lo que más se usa? Sí. San Diego es San Diego y Tijuana es Tijuana. Entonces, ¿por qué no? Es difícil empezar a pensar y decir, ¿qué es Tijuana? ¿De dónde sale Tijuana? ¿Qué voy a hacer en Tijuana? ¿No? En lugar de... Y de nuevo, no es para construir una identidad, porque es muy peligroso construir estos nacionalismos, pero es para construir desde las posibilidades, desde el ADN de Tijuana, una Tijuana por venir. Y eso puede ser muy valioso, y si se hace correctamente puede ser una ciudad modelo de muchas cosas. Pero esta necesidad de siempre estar importando cosas, que no es por importar, sino es aplanando y es imponiendo, y por eso algunos desarrolladores yo les digo que son dictadores de la ciudad, porque ellos imponen su realidad sobre todos los demás y desvanecen todas las otras, las hacen a un lado, ¿no? Las borran. Entonces es interesante que en este grupo se empiecen a dar cuenta de cosas básicas, ¿no?, que están pasando en la ciudad, de por qué un edificio se critica, de por qué no es tan bueno para el futuro de la ciudad ciertas cosas, que por qué hay que entender teorías, que por qué no es todo de cómo se ve, o si tiene una lucecita verde o un azul, o los materiales, cosas que usualmente se piensa que es la arquitectura. Entonces yo creo que mi rol ahí sería más ese, ¿no? De tratar de practicar que la arquitectura es más que un edificio. Sí, fíjate, ahorita estaba viendo, son casi ya 3000 miembros. Y sí, y la mayoría de la gente, ponle que no opine, pero ahí está, ¿no? Ahí está leyendo, ahí está, cuando tienen tiempo leen, opinan, suben una foto. Algo interesante, muchas veces suben una foto a lo mejor con otra idea, que no se dan cuenta que uno tiene otra visión de esa foto, ¿no? Y otra perspectiva, y otra forma de opinar, otra forma de ver las cosas totalmente diferentes a lo que la gente ve de Tijuana, ¿no? Sí, es que sí es importante empezar especialmente, qué bueno que vino eso de la catástrofe, no el aspecto que qué bueno, que me da gusto, no, al revés, es horroroso, y yo le llamo una catástrofe, y no hay palabras para describirlo. Pero qué interesante, qué bueno que tenemos la oportunidad de entender que hay otras realidades. Exacto. Antes del COVID no se entendía. Yo hablaba con arquitectos, es que las realidades, hay otras realidades, hay que construir realidades. Y gente, ¿qué estás hablando? Esta es la realidad. Mira, ahí la ves. Yo no, o sea, no. Y creo que con el COVID se explica que tan rápido puede cambiar nuestra realidad radicalmente. Hoy que estás hablando creo que hace ratito antes que empezamos estábamos hablando un poquito de esto, ¿no? Vi un artículo que decía, si por 6 semanas todos nos ponemos mascarillas, casi ya no tendríamos COVID, ¿no? Sí. No totalmente obvio, pero la gente opera sobre estos mundos muy suyos, y sobre estos anhelos en seguir una realidad a la que están acostumbradas. Entonces no hay ese compromiso, ¿no? Ese compromiso por todos los demás.
Y la arquitectura es lo mismo. Cuando tú eres un desarrollador, cuando eres un empresario, cuando eres un arquitecto, el compromiso es al futuro de la ciudad. El compromiso es a lo que estás, a todo. Y obvio que la disciplina y todo. Entonces sí es un poquito vergonzoso escuchar que algunos desarrolladores hablan lamentablemente de sus arquitectos como visionarios cuando son palmaditas en la espalda y te sales de Tijuana y son proyectos que a veces dan vergüenza, ¿no? Sí. Por la inocencia, por la mala calidad del diseño, o sea, ínfima calidad, o sea, las cosas más básicas de composición, de proporción, de que no estoy diciendo que hay que seguir unas escalas de Voronoi o todo eso, no, tú haz lo que quieras, pero si no tienes los elementos básicos que aprendes cuando eres estudiante y los desarrollas no nada más estudiando, lo desarrollas viendo y estudiando, como dice Tadamando y muchos arquitectos. Louis Kahn, después de su viaje, llegó totalmente transformado, ¿no? Es cuando empezó a hacer sus obras maestras. No vas a entender lo que es la arquitectura, entonces vas a continuar las mismas cosas. Y es lamentable que pienses que esa realidad tuya es la única realidad, impongas una escala algo tan fuerte en una ciudad y como arquitecto te vuelvas herramienta para eso, ¿no? Y obvio que hay que comer y todo eso, pero hay que ser muy cautelosos, no es estoy pintándolo azul, no es verde. Estamos hablando de que al construir estas cosas estás construyendo realidades, estás construyendo violencia, estás construyendo posibles polarizaciones tan profundas que se puede soltar, solamente por eso se pueden soltar violencias entre grupos muy fuertes. Aparte de que ni siquiera está tomado en cuenta todas las demás especies y los usuarios sentientes o no sentientes del planeta. Imagínate, estamos haciendo esta bomba pues ya empezamos a ver ciertas como advertencias que es el COVID, ¿no? Sí, esta pandemia vino a cambiar muchísimas, y te da más ideas, ¿no? Y te da más, como tú lo dices, va a ser un parteaguas, es un parteaguas. Alex, ¿qué te motiva? ¿De dónde sacas esa energía para poder pensar, actuar de la forma que lo haces? Pues es muy padre cuando empiezo a hablar como contigo, con chavos o con alguna que otra persona que empieza a hablar contigo y empieza a entrarle, ¿no? a la plática para poder ver realmente qué agencia se puede tener del arquitecto y la arquitectura que se pueden diseñar y que en lugar de seguir los mismos protocolos. Entonces, el empezar yo creo que desde chicos el querer mejores mundos, desde siempre, ¿no? A mí muy personal. Y es muy padre cuando tienes esas investigaciones y lo empiezas a exponer y la gente sí dice, y obvio que hay mucha gente que hace esto, ¿no? Nada más que en la disciplina no hay tanta, pero sí hay muchísima que está haciendo este tipo no exactamente como nosotros, pero de metodologías para poder exhibir ciertas condiciones contemporáneas. Entonces, el poder empezar a entrar en pláticas para poder construir, ¿no? Eso me motiva muchísimo. Obvio que ahorita estamos hablando muy en general, pero hay momentos que entras mucho en detalle, entras en mucho rigor, en cosas muy específicas, y está padre porque entonces empiezas a imaginar cómo podrían ser las cosas, como son, no hay que aceptarlo, ¿no?
no hay que aceptar esto, y tampoco hay que quedarse callado cuando es algo que puede ser un perjuicio. Solamente nos quedamos callados. Entonces, el hablar no es para ser hater, el hablar es para poder construir, el poder construir una ciudad mucho más rica, mucho más sofisticada. Y cuando digo sofisticado no tiene nada que ver con el dinero. Sofisticado estoy hablando de una profundidad de ideas mucho más fuerte, ¿no? Que la tiene Tijuana. Tijuana tiene todas estas cosas, pero hay grupos, de todos los grupos, pero el que me da mucho, tampoco todos los empresarios, pero hay grupos que están en posiciones de líderes, que tienen dinero, o que tienen las influencias para poder hacer ciertas cosas, y realmente continúan haciendo las cosas como piensan que se deben hacer, en lugar de entender que hay otras maneras, o empezar a entrar en pláticas que hay otras maneras de poder hacer ciudad, o imaginarse ciudades más allá de best practices, más allá de lo que dice la ONU, más allá de ciertas cosas que ya son muy dentro de estructuras con muchos intereses, ¿no? De que no son precisamente la construcción de mejores mundos. Perfecto, excelente respuesta. Sé que a lo mejor está media contradictoria la pregunta ahorita, pero ¿cómo te ves en un futuro, o cómo ves a tu firma, a tu estudio en un futuro? Pues nosotros siempre, cualquier proyecto que sea interesante, que dentro de una posibilidad económica, respetándola, de un budget, siempre estamos abiertos a esos proyectos, ¿no? Y te podría decir, pues yo me veo, no sé, acá o acá, pero es difícil planear las cosas, y de nuevo COVID nos vino a demostrar, ¿no? Que es difícil planear las cosas. Entonces, más que tener una metas que digo, yo quiero ir allí, yo quiero estar acá, o yo quiero hacer esto, quiero tener 200 empleados, o más bien son cosas como que me gusta, tal vez el tratar de tener estas pláticas, como ya hemos estado, y ojalá que se empiece a abrir más, se están abriendo varias puertas a nivel internacional para poder tener comunión con otras personas, y seguir empujando esto, ¿no? Seguir empujando y construir algo, tal vez, o empezar a construir algo parecido como Hayek hizo con el neoliberalismo. Si nosotros podemos empezar a construir estas nuevas ideas con muchas gentes, no solos, y empezar a tener mundos más justos, se puede, porque hay un momento, se me fue el nombre del historiador, pero dice, en el momento que la Unión Soviética iba a caer el muro, unos meses antes, la gente que vivía en la Unión Soviética veía la televisión, lo único que conociera era ese mundo, y veía la televisión, iba al súper, pero iba al súper y sabía que había poco pan, intuían que había algo raro, ¿no? Pero para ellos eso era su realidad, no sabían cómo era afuera de la Unión Soviética y qué era, no se lo imaginaban. Y cuando cayó el muro fue un shock, ¿no? Fue un shock para muchísimos. Incluso hablé con un amigo de Denise, mi socia, que su papá era ya padre de familia cuando pasó eso, dijo que nunca se pudo adaptar al cambio, porque fue tan radical, ¿no? Entonces, pensamos que no puede haber otras estructuras, otras formas, pero sí las podemos construir, y podemos poco a poco, con paciencia, irlas introduciendo en proyectos, en cada uno de nuestros proyectos que hacemos. Y tal vez eso, ¿no? No totalmente un mundo diferente, porque va a ser muy difícil, pero que algunas de las ideas que estamos explorando, que se empiecen a ver en otras escalas,
Yo creo que para eso estaría muy padre, o ver estudiantes que ahora son estudiantes que puedan seguirlas, ya tomarlas y hacerlas suyas y de su propia manera empezarlas a desarrollar, pero bajo la idea de que hay posibilidades, no únicamente en la que vives. Eso estaría padre. Sí, no, definitivamente. Eh, Alex, nos podemos pasar otras 2, 3 horas hablando, pero yo menciono este tipo de episodios como introducción, ¿no? Porque es conocer un poquito tu carrera, tu background, e ir conociendo. ¿Tienes más temas? Me quedo con esa pregunta de qué es tu proyecto de Think Tank, perdón. Este, ¿Qué te parece si hacemos otro episodio más adelante donde podamos seguir platicando un poquito de este proyecto y de las cosas que vayan pasando? Porque el mundo está cambiando más rápido de lo normal, ¿no? ¿O cómo lo ves? Bien, yo encantado, muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Sí, sí, y si el arquitecto, fíjate que la disciplina de la arquitectura es una de las pocas que puede tomar cosas rápido, como que estamos entrenados en esa agilidad de tomar cosas de diferentes partes y empezar de tomar todo eso, hacer esas negociaciones, computarlas y tener algo, ¿no? A veces es un edificio, y es lo que yo estoy empujando, que puede ser una estrategia, puede ser toda una visión, no necesita ser un edificio precisamente porque son las ideas y de cómo funcionan esas ideas, de cómo tomamos de todas partes, no necesariamente somos expertos en lo que tomamos, pero sabemos cómo tomar ciertas cosas para poder construir cosas nuevas. Entonces, claro que sí, y es un momento preciso para la disciplina, un momento crítico para la educación de la educación también en las universidades de la arquitectura. Es un momento crítico y también medio feo, sí, pero también yo creo que con mucha posibilidad y yo le veo que podríamos si nos ponemos las pilas, yo creo que podríamos salir de esta. Sí, sí, no, y dejamos también, ahorita viendo en mis notas, también pues tu proyecto del libro, que suena también muy interesante. Entonces, estamos en contacto, vamos a dejarlo aquí, pero con una invitación abierta en cuanto tengamos un ratito más, pues hacer la continuación de este episodio, que es muy bueno. Sí, muchas gracias, y nada más, rapidísimo, si se puede, Claro que sí, dime. gracias. El, Alex Ruiz está haciendo algo interesante que es como una va a hacer una convocatoria para imaginarse los futuros de Rosarito. Ok. Y eso va a ser abierto, va a ser para estudiantes de Tijuana, de la región. Pueden ser estudiantes de prepa, pueden ser de primaria, secundaria, profesionales de diferentes disciplinas, o arquitectos, urbanistas, lo que quieran. Y estamos utilizando muchas Alex y yo hicimos un marco teórico de todas estas ideas, bueno, otras ideas también, pero nada más tocamos algunas, que van a poderse apoyar para imaginarse estos nuevos mundos y que posiblemente se podría meter, ¿no? Al plan estratégico de Rosarito. Obvio que eso puede pasar, no puede pasar, pero lo de las propuestas van a ser muy buenas porque pueden salir propuestas que se podrían incluir también, ¿no? Desde, no sé, desde que a mí me gusta que tal tienda que abra los domingos o toda la noche, cosas así, o pueden hacer espacios para la comunidad, o imaginarse una aplicación, en fin, hay muchas cosas que se pueden las bases van a salir, si quieres después te las podría mandar. No, claro que Las bases sí. del Open Code pero es interesante que se está tomando todo un marco teórico que nosotros
escribimos, ¿no? Aquí en la oficina. Sí. Oh, pues estaría perfecto. Ese también podría ser otro episodio. Es que es algo que yo veo muy, muy importante en este proyecto, ¿no? Hay muchísimas cosas, es un micrófono abierto. Y lo más interesante del podcast es que lo apagas y lo prendes cuando tú quieras, ¿no? Está accesible en muchas plataformas, en muchas formas de poder escuchar todo esto. Y si podemos llegar a más gente, esa es la idea principal, ¿no? Está súper bien, felicidades. Francisco, se necesita, porque yo creo que tú también estás en paralelo, o sea, estás haciendo cosas independientes, alternas al status quo, que es cuando se vienen las grandes bifurcaciones, ¿no? de las organizaciones o de las civilizaciones, cuando se empieza a cuestionar el status quo y cuando empiezan a salir todas estas posibilidades, y es cuando tienes pues los grandes experimentos, las grandes invenciones, las grandes ciudades salen, los grandes líderes, ¿no? Es un momento padrísimo y qué padre que lo estás haciendo tú como líder en esto. No, no, pues nada más me queda agradecer tu tiempo y tu muy buena charla, muy entretenida, muy interesante, cariño. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ti, gracias a ti. Estamos en contacto y nos ponemos de acuerdo para antes de que salga la convocatoria y nos presenten ese proyecto. Perfecto, está padrísimo. Sí. Ya está. Muchísimas gracias, Alex. Hasta luego. Muchísimas gracias por escuchar un episodio más de Tijuana Experience The Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y ahora también en nuestro canal de YouTube, Tijuana Experience The Podcast.